La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Esta tarde de 3 de mayo del 2023. Perdón, es que ando un poco desconcertado. No, bueno, un poco movido. De antemano con la disculpa por la tardanza, estaba resolviendo algunos asuntos de la clínica, parte del mismo trabajo, y pues bueno, parte del show. Sin embargo, pues bueno, aquí estamos también ya con el gusto de poder compartir tiempo y espacio con todos ustedes, de poder encontrarnos una tarde más, ahora lluviosa, o nada más creo que alborotó el calor, porque nada más vino y se fue, pero bueno, también es parte del show. Y antes de continuar con los anuncios de costumbre, dar la bienvenida a nuestro compañero y amigo de la clínica de Radio Humanismo, y me atrevo a decir personal, si me lo permites, de poder seguir aquí en la clínica y pues bueno, dándote la bienvenida. Gil, adelante, preséntate por favor. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren bien, gracias por acompañarnos, bendiciones. Ok, muchísimas gracias Gil, bienvenido también, con un gusto de poder acompañarnos. Y ahora no está, bueno, sí está Claudio, pero no está aquí no sé, creo que iba a venir, pero bueno, gracias por la compañía, por el tiempo y la amistad, y por seguir presente también en las transmisiones cuando te sientes enfermo, ¿no? Porque cuando estás recuperado ni te presentas, pero bueno, gracias a todos los que están integrando también, recordándoles que yo me sigo sintiendo de fiesta por el 15º aniversario de Radio Humanismo, y pues bueno, gracias a todos ustedes por el apoyo que han brindado en el transcurso de estos ya 15 años, esperando que sean muchísimos más en la compañía de todos ustedes, y por supuesto seguir creciendo y desarrollando más contenido material para poder nutrirnos de una u otra forma. Aprovecho también para hacer la invitación a el grupo Samadhi, que sesiona los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:30 de la noche. Hoy sería la segunda sesión de inducciones, sin embargo, por motivos de que el lunes no se sesionó, hoy es la primera, y la experiencia es el próximo 12, 13 y 14 de mayo. Primeramente Dios, nos pueden acompañar también, por supuesto, y pues bueno, vamos a seguir en el proceso, en el trabajo. Está la invitación también a adquirir las memorias USBs, que son memorias USBs con 3 discos o 3 temas de los que se han desarrollado aquí por el maestro Roberto Gutiérrez Jr., Roberto Gutiérrez Valdés, por el maestro Alejandro. Todos están en los discos individuales, o por la memoria son 3 discos por memoria. Y el libro de historia y evolución de los grupos de cuarto y quinto paso. Hay bastante material para poder seguir trabajando, además de que la invitación está hecha para las terapias familiares que se imparten igualmente en la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, que es donde se transmite de Radio Humanismo. También pues bueno, la invitación está a conocer un nuevo modelo de recuperación en lo que respecta a tratamientos residenciales, y pues bueno, ahí están los anuncios como suele ser costumbre. Gracias nuevamente a todos los que están integrándose a la sesión, por el apoyo, por la compañía y por seguir acompañándonos. Vamos a continuar, bueno, más bien vamos a empezar. Este es un tema nuevo, es el tema de las familias en el proceso de recuperación, o ya se me olvidó el flyer. Bueno, es las familias en el proceso, ¿no? Básicamente, ¿cuál es el rol? Precisamente porque muchas de las veces, no sé, es un punto de vista muy personal, creo que ha habido algunas confusiones con respecto a cuál es el rol, o cómo interviene, o qué hace la familia dentro de un proceso de recuperación.
La mayoría de las familias, también es válido que participen en los comentarios, aquí si así lo desean también, tienen contemplado o como intención el ayudar a su, pues digamos, a su familiar. Sin embargo, y muchas veces de lo que no se llegan a dar cuenta, por lo menos no al principio, es que la familia no es quien ayuda de forma directa al paciente. En el caso, por ejemplo, de los tratamientos residenciales, la familia suele ser más como un medio para que el paciente pueda, para que el paciente pueda llegar a un tratamiento, porque la mayoría de las ocasiones por cuenta propia suele no hacerlo. La verdad es que es muy complicado. La mayoría de las familias de igual forma esperan que su paciente por voluntad propia acceda a un proceso, ni de forma ambulatoria, es decir, terapias externas, ni de forma residencial, lo que sería el tratamiento, internamiento, lo suelen hacer. Lo he platicado con algunas personas, no sé si coincidan, el estar internado, ya sea de voluntad o no, suele ser incómodo, suele ser desagradable. Independientemente de las circunstancias que tenga el lugar en donde se interna la persona o donde se trate, no deja de perder ciertas comodidades que tenía en casa, desde las más obvias como lo puede ser su comida, su cama, su espacio, su regadera, etcétera, etcétera, a condiciones otras como el estar condicionado a un tratamiento, las terapias, por ejemplo, suelen ser, ¿le puedes pasar esas hojas, por favor? Está allá afuera, que las firme, por favor. Suele ser incómodo por el simple hecho de que ya no se tienen las mismas comodidades. Suele ser incómodo, desagradable, uno por el simple hecho de que se está dejando de consumir. Y para quienes ya en algún momento tuvimos un tiempo de consumo prolongado, de años por ejemplo, el cortar de la noche a la mañana un proceso, una ingesta mejor dicho, pues es incómodo, es desagradable. El tener que confrontar las propias emociones sin digamos, la muleta que el consumo suele ser, es desagradable. Y esto por mencionar algunos aspectos, ya no hablar de las condiciones en las que se llegan a tener en algunos lugares. Quiero aclarar, esto no es una crítica ni un ataque a ninguna institución, entiéndase anexos por ejemplo, sino más bien es una referencia. Actualmente lo que se propone o se pretende es regular las instituciones que trabajen con pacientes, en este caso de adicciones, porque durante mucho tiempo las condiciones en las que se les tenía a veces no eran no solo las idóneas, sino me atrevería a decir con la intención de ser explícito, suelen ser en algunas ocasiones inhumanas. Entonces, eso como paréntesis, a lo que quiero referirme realmente es a la cuestión de que el estar en un proceso de internamiento suele ser incómodo. Muchas veces por esto es que las familias suelen tomar como una postura el querer que su familiar no tenga que pasar por circunstancias de internamiento. Sin embargo, yo en algunas ocasiones he tenido la oportunidad, cuando me lo han permitido por supuesto, el plantearle a la familia que dentro de las circunstancias que están viviendo, ¿qué sería menos desagradable? Es decir, por ejemplo, no quiero que mi familiar esté interno porque va a sufrir. De entrada, depende de dónde lo internes. Segundo, ¿a qué costo se evita el sufrimiento del familiar? Es decir, es que no quiero internarlo porque se vaya a enojar. Ok, quieres evitarle un enojo mientras sigues manteniendo su consumo dentro de tu casa o la casa en la que esté. Perdón si suena demasiado directo o demasiado crudo. Sin embargo, en el tema de la cuestión del rol de la familia dentro de un proceso de recuperación, sí es importante ser un poco más tajante, sin ser ofensivo, quiero aclarar, porque el darle vueltas a la situación muchas veces es postergar algo que finalmente sería conveniente que ocurriera. Y en el caso de lo que es un tratamiento, es la opción menos violenta que se puede tener. No voy a hablar tanto al respecto de las consecuencias que se tienen, más bien que el paciente tiene en su consumo. De eso ya hemos mencionado antes, y entre esas, en Alcohólicos Anónimos suelen hablar, por ejemplo, de 5 caminos, que básicamente son la cárcel, el hospital, el psiquiátrico, un internamiento, entiéndase anexo o clínica, y la muerte. Al final,
por más que se quiera negar o por más que no se quiera creer, el consumo sí o sí siempre va a ser gradualmente progresivo. Las consecuencias siempre van a ir aumentando, jamás. Yo sé que he mencionado y se ha mencionado antes también que los absolutismos suelen no ser muy convenientes. Sin embargo, en este caso, hablando de adicciones, hablando de proceso de ingesta, creo que se puede hacer una excepción, no es conveniente hacerla, porque es romper con la ignorancia o es romper con la incredulidad de las familias, las personas en general, al creer que va a pasar. Es una etapa, está pasando por un mal rato. Si el consumo ya empezó y ya también ha pasado por etapas en cuestión de abuso de la sustancia, por ejemplo, que puede ser el alcohol simplemente, va a pasar que va a aumentar. Yo constantemente les invito con quienes tengo oportunidad de trabajar y tratar estos temas, que no me crean a mí, que sean observadores de sus propias realidades. Es decir, hace un tiempo, por ejemplo, se hablaba de una etapa o más bien de una transición que va teniendo el consumidor dentro de su propio consumo, valga la expresión. Y al principio en casa las reglas son muy claras, entre comillas, o por lo menos se entiende que existen reglas. Y una de ellas es, por ejemplo, en la casa no se bebe, mucho menos se droga en la casa. Sin embargo, gradualmente conforme van avanzando las consecuencias del paciente, una forma de querer evitarle pasar más malestares al paciente por su propio consumo, la familia empieza a ceder sin darse cuenta. Y pasan, por ejemplo, por una etapa de las primeras advertencias, corrígeme si me equivoco, la de ya te estás pasando, ya bájale a tu desmadre, ya lo haces cada vez más seguido, ya no llegas a casa, etcétera, etcétera. Todas esas son como entre advertencias y regaños que tratan de darle al paciente con la intención de que le caiga el 20 y que deje su consumo. Sin embargo, contrastándolo, por ejemplo, con lo que es el modelo de etapas de proceso de cambio o modelo transteórico, como también se le conoce, en ese momento la persona está en una etapa de precontemplación, es decir, no se da cuenta que tiene un problema o no alcanza a percibir que tiene un problema. Y para él, el hacerlo cada mes, cada semana o cada tercer día no es un problema. Es un desestrés, es una aliviana, es una relajación, es una cuestión de diversión, entre comillas. Mientras que la familia está pasando por un darse cuenta de que las circunstancias de esa persona son cada vez más graves, el paciente todavía está en un no querer creer o no poder creer que tiene problemas. Gradualmente se avanza a una segunda etapa en ambos procesos. La familia pasa a una parte en donde empieza a decepcionarse, por decirlo de alguna manera, del comportamiento que el paciente está teniendo. Es decir, empiezan a caer un poco en apatía, en una situación de ya no importa qué le diga, él sigue haciendo lo mismo, le vale madre, ya he hablado con él, ya lo he regañado, ya lo he castigado y nada funciona o nada ha funcionado hasta ahora. Mientras que el paciente ya está teniendo algunas otras consecuencias cada vez más fuertes. Pasa de la precontemplación a la contemplación, que es el sospechar que pudiera o pudiese tener un problema. Para cuando el paciente medianamente empieza a sospechar de una problemática, la familia ya está entrando en la etapa, decíamos, como de apatía, entre comillas, quiero aclarar, porque no deja de darse cuenta la familia de que el consumo de su paciente o su familiar sigue aumentando. Gradualmente, la familia también, como el paciente, cambian o trascienden a otra etapa. El paciente pasa a una etapa de preparación. Pasó de la etapa de precontemplación, que es no me doy cuenta, contemplación, que es sospecho, y la preparación, que es el me doy cuenta que tengo un problema y me doy cuenta que necesito o requiero hacer cosas o acciones para modificar mi comportamiento o modificar mis resultados. Entonces el paciente sigue con esa parte mientras sigue con su consumo. Y es que aquí, aunque tiene intentos o tiene deseos de dejar de beber, a veces sigue frecuentando los mismos amigos, a veces sigue frecuentando los mismos lugares, sigue sin resolver o sin encontrar alternativas para resolver sus problemas, sigue en la misma dinámica. Es como el que pretende ir a una fiesta con su refresco.
al final por la presión social, por el antojo y obviamente la ansiedad, va a terminar sí o sí por consumir. Mientras tanto, en esa etapa, probablemente para esto, y esto es, quiero aclarar, es una especie de, quisiera decir de dramatización, pero no quiero tampoco caer en el minimizar este tipo de situaciones. Es una especie de minimización en cuestión de que es una opción. No estoy diciendo que todos exactamente de la misma forma trasciendan o pasen por esta parte o estas etapas de la misma manera. Mientras el paciente empieza o pretende tener un proceso de recuperación, ya está teniendo, lo está haciendo, quiero aclarar, porque está pasando por circunstancias todavía más fuertes. Probablemente ya se presentan las deudas económicas, los problemas legales. Hay quien dice, yo no he tenido problemas legales. ¿Ya te subieron a la patrulla? Sí, eso es un problema legal. Que si resolviste en la patrulla porque se te prestó para dar una mordida o lo que sea, ya te tuvieron la necesidad de subirte a una patrulla. Entonces, ya es un problema legal. ¿Cuáles áreas se buscan proteger o prever que el paciente no pase? El área personal, que es el cuidado, el área social, que es el entorno en el que se rodea, el área familiar, que son obviamente padres, hermanos, familiares, el área espiritual, muchas veces se suele mencionar también, y hace alusión a este desprendimiento o distanciamiento de lo que es o se concibe como un poder superior según cada quien le convenga o le convenza. También otra área que se suele ver afectada es la parte económica. El alcohólico ya empieza a darse cuenta de que, o empieza a sospechar, como que ya cada vez tengo menos dinero, entonces, no sé, a lo mejor y tiene que ver con mi consumo. Hay quien empieza a sospechar, y pues en la mayoría de las ocasiones, para cuando eso ya está ocurriendo, la etapa del alcoholismo, del consumo, ya está todavía más avanzada. Hay una tabla que en alguna ocasión mencionaba que de igual forma me gustaría tocar más adelante, que es la tabla de alcoholomanía, de Alcohólicos Anónimos, en donde se habla de las etapas y las fases del deterioro por el consumo, y que se empieza por la frecuencia con el consumo y que termina, como mencionaba anteriormente, en la muerte, pasando previo al psiquiátrico, al hospital, hospitalizaciones, el deterioro cognitivo por el consumo, etcétera, etcétera. Desde la precontemplación, en la preparación, mientras el paciente ya está queriendo trabajar en corregir sus resultados, sus comportamientos, la familia ya está entonces como empezando a ceder, empiezan los permisos con la intención de querer evitar que el paciente tenga consecuencias más desagradables. ¿Con permisos a qué me refiero? Empiezan a dejar que consuma o le empiezan a dar para el consumo, le empiezan a dar la oportunidad de hacerlo en casa porque saben que iba a decir el mongol, bueno ya lo dije, el paciente, el familiar en cuestión no se conflictó en la calle porque todo tienes como los patos. Ahí luego lo comentaré. Es bien broncudo y al final es bien sacatón, dirían por ahí. No me vayas a golpear, por favor. La cuestión es, la familia ya está empezando a ceder al consumo del paciente. Ya empieza a ser confluente con él, empieza a ser consecuente con lo que el otro está haciendo. Y con tal de que no se metan problemas en la calle o en la autoridad en cualquier otro lugar, empiezan a ceder con este tipo de cosas. Pareciera algo irreal yo he hecho esta mención en las terapias familiares y de repente veo algunas caras así como de, ay, ¿quién va a ser tan tonto como para hacer eso? La enfermedad es cabrona, y por la enfermedad no me refiero a la del alcohólico, me refiero a la de la codependencia por parte de la familia. Muchas veces es creer que le estoy haciendo un favor o que por lo menos estoy minimizando sus consecuencias. En parte sí, en parte se está minimizando sus consecuencias, pero de momento va a llegar a un punto en el que tanto la parte insaciable del consumidor como la codependencia del familiar no van a poder saciarse mutuamente. Y entonces es cuando se empieza o se pasa a la parte ya más desbordada del consumo. Aquí me voy a detener un poco en la etapa de preparación que tiene el paciente. Ahí, si la familia sigue cediendo, ya no va a avanzar a la etapa de la acción, que sería la siguiente en las etapas de cambio, mucho menos en la de mantenimiento, y bueno, ya ni hablar de la reincidencia. Se va a quedar en la de la intención de querer dejar de consumir. La familia, sin en cambio, sigue avanzando en su, digámoslo así, en su enfermedad. Ya pasaron por la etapa de negarse al consumo, de llamarle la atención, de la parte de la apatía y ahora con la parte de la permisividad.
llega un punto donde sienten que ya no hay solución, por decirlo de alguna manera, o forma de poder decirle al paciente que se detenga. Hace algunas semanas, en una cuestión de informes, que bueno, fue unos informes, una familia hablaba de un joven de 13 años que no quiso estudiar, ya no quiso seguir con su secundaria, pero digo, dentro de los problemas que tenía esta familia, y con todo respeto por supuesto, el que no quisiera estudiar era el menor de sus problemas. Este joven, no un niño, era un joven ya, ya llegaba a la violencia para con los papás. Y no era de cachetaditas ni de manacitos, o sea, se le iba los golpes con puño cerrado a la madre. La cuestión es, me acuerdo que en esa sesión, bueno, en esa ocasión con esta familia, les comentaba y les hacía una breve recapitulación de lo que me habían dicho. Ya no quería estudiar, ya consumía en casa, ya no se cuidaba, o sea, ya no era discreto, por decirlo de alguna manera, ya era violento con la familia, ya había robado en casa, y les preguntaba, ¿qué sigue? Después de esto, ¿qué sigue? Ya pasó por situaciones no solo desagradables, sino que no tendrían que estar ocurriendo. Me preguntaba yo, ¿qué podría seguir? Si la familia seguía cediendo, no poniendo límites, no siendo... no quiero hablar de una rigidez sin sentido, sino hablo de límites concretos. Si la familia seguía cediendo a esto, si ya había pasado por estas 5 partes, ¿qué más se podían esperar si continuaban con la misma dinámica? Había una cuestión interesante, por decirlo de alguna manera, dentro de la dinámica que esta familia me comentaba. Y era que la mamá, por ejemplo, se encargaba de echarle en cara a su padre frente al niño, bueno, al joven, que si él era así, era por él. ¿Qué trato de decir? El papá también bebía. No bebía de forma descontrolada, sino bebía, según lo que la familia contaba. Y ¿qué quiero decir con esto? Una cuestión por la que este padre, dicho por él, no ponía o no hablaba de reglas o no podía, o sentía que no le podía decir que no a su hijo, era porque él también consumía. Por vergüenza, él no le ponía esa barrera a su hijo, ese límite. Y la mamá, reclamándole al papá frente al joven, lo único que estaban logrando era quitarse más autoridad, más imagen. Escucho muchas veces polaridades dentro de lo que es la atención hacia las familias. Es decir, o se culpabilizan, creo yo, cayendo, y sin pretender ser ofensivo, insisto, en la victimización, o tratan de, ¿cómo decirlo?, desprenderse de la responsabilidad que tienen dentro de la dinámica. La polaridad, ¿qué es esto? Entonces, quiero hacerme cargo con la intención de querer compensar lo que mi familiar está haciendo, siendo complaciente, tratando de ser... Algunos creen que son empáticos, sin embargo, a mí en algunas ocasiones, por supuesto no todos los procesos son iguales, me ha dado un poco más la impresión de que por esa misma culpa terminan por ser sumamente complacientes con lo que el otro no pide, exige. Y en un ejemplo, en una clínica otra, que no es aquí por supuesto, suelen hacer peticiones, los familiares, los pacientes suelen hacer peticiones, se supone que son de cosas de higiene personal, se supone. Pero entonces, no sé, imagino algo hipotético, de repente ponen las peticiones un arete, shampoo, rizos definidos, una gorra negra que combine con mis tenis negros, que no combina de hecho, pero bueno. La cuestión es, a mí no me sorprende que los pacientes lo pidan. Entiendo que los pacientes son insaciables, entiendo que los pacientes traen un narcisismo maligno muy marcado. Siendo honesto, tampoco me sorprende que la familia ceda, pero ese es el punto, la familia cede, sabiendo que son cosas que no se requieren, sabiendo que son cosas que no necesitan, sabiendo que son cosas burdas, triviales, no sé cómo decirlo, siguen cediendo. Y a mí lo que sí me llama la atención o me resulta, no sé si interesante sea la palabra, es la razón por la que lo hacen. Algunas familias, por ejemplo, he escuchado que dicen, me han comentado algunas directamente cuando voy a trabajar en otras clínicas, que les pregunto, ¿no? ¿Por qué le trajo, no sé, y ese arete? Porque tampoco los cuestiono así directamente, ¿y ese arete?
Es que me lo pidió. Ok, ¿y por qué se lo trajo? Es que allá afuera está acostumbrado a estar con aretes. El arete es una referencia de algo simbólico. A veces, por ejemplo, ¿le puedo traer un pastel porque es su cumpleaños? ¿Le puedo traer a su perro porque no lo ha visto? ¿Le puedo, no sé, traer pizza porque le gusta mucho o lo que sea? Muchas de las veces lo que la familia a veces no se alcanza a dar cuenta, y corríjanme aquí si me equivoco también porque suelo equivocarme también, yo entiendo que él no se dé cuenta que el perder cosas es parte del proceso. O sea que si no se trata, digo, ahorita es una cuestión de un pastel, un cumpleaños, un arete, una cosa material. Si sigue con su consumo, o si no logra detenerse, o si no logra ponerle límites, por ejemplo, va a seguir creyendo que la vida opera así, acciones sin consecuencias. Si no tiene una pérdida del paciente, no tiene como para qué cambiar sus comportamientos. No es que se le quite, es que se evite en la medida de lo posible evitar ser confluente con sus propios comportamientos. Es que nunca está con nosotros y le queremos hacer un pastel ahorita que sabemos dónde está. Pues sí, pero el problema es qué mensaje se manda cuando yo le traigo algo que no requiere, pero que pide, bueno, que no pide, demanda, y yo sigo cediendo a eso. A esto se les llaman mensajes de doble vínculo, o mensajes cruzados, básicamente. Yo te tengo internado porque lo hago por tu bien, y creo que lo hago por tu bien, pero en las listas de peticiones me pides un chingo de cosas que sé que no necesitas, y como sé que si no te las llevo te vas a enojar, entonces te llevo tus cosas. Entonces el mensaje es, tú sigues reaccionando de la misma manera y yo voy a seguir siendo confluente con tus mismos comportamientos también. Si no cambia la dinámica familiar, la probabilidad de llegar a los mismos resultados va a ser relativamente la misma. Del paciente entiendo o puedo comprender que espere o desee que siga siendo igual. A nadie le encanta, a nadie le agrada perder cosas. Por supuesto que es una situación incómoda, desagradable, dolorosa, etcétera. Sin embargo, algunas veces le pregunto a la familia, ¿es que usted es algo realmente que le está haciendo usted? O sea, ¿es que no está teniendo su shampoo porque usted no se lo quiera dar? ¿O es porque está internado y también tiene que comprar sus cosas? Yo planteo el hecho de que observen las necesidades que ustedes también tienen como familiares. Está bien, el niño quiere un pastel, y digo el niño de 30, ¿y cuántos años tienes? ¿20 y tantos? ¿23? Que te comportas de 13, sí, te creo. Pero la cuestión es, no es una necesidad. Uno de los puntos importantes a abordar dentro de la dinámica familiar es, ¿por qué me engancho tanto? ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que pretendo, así en general? ¿Cuál es mi intención al seguir llevándole cosas, por ejemplo? ¿Cuál es mi intención es que no sé cómo decirlo. Llevarle cosas, voy a dejarlo así. La cuestión es, hay quien sí es más expuesto y lo dice abiertamente, ¿no? Es que yo me siento culpable porque siento que está ahí por mi culpa, que es mi culpa que él esté internado, que es mi culpa que él esté en drogas, que es mi culpa que él no sepa hacer las cosas. Ok, ¿y qué te hace pensar que continuando con el darle cosas vas a solucionar esta situación? Insisto, no es quitarle cosas, es aprender a cuándo ceder y cuándo no, y es más, ni siquiera creo que sería ceder, es aprender a negociar. Yo no tengo problema con que me pidas tal cosa, y algo que muchas veces tanto a pacientes como a familias les suena a veces sorprendente es cuando las familias le dicen a sus pacientes, pues es que ¿qué dejaste? Yo te quiero llevar tu pizza, pero ¿qué crees? Que no dejaste dinero, es más al contrario, dejaste deudas, dejaste compromisos, y al final pues quiero llevarte tus cosas porque me interesa que estés bien, pero ¿qué cubro primero? ¿Las cosas de tu familia que dejaste afuera o las cosas que tú necesitas? En una ocasión veía como una familia, por ejemplo, y esto fue en otra clínica también, sí, trabajo en un chingo de clínicas, todas menos esta. Una ocasión una familia le traía sus dulces a su bebé, que más bien era el esposo, el bebé al final. Y pero bolsa de dulces grande, o sea, despensa, tamaño despensa. Dicen que del tamaño de la bolsa es el tamaño de la culpa. Entonces, bueno, ahí estaba la bolsota y esa esposa traía a sus hijos pequeños. Y a mí me llamó la atención porque al final se acercaron los niños, vieron que la bolsa traía dulces y me pidieron dulce. Yo a mí me iba a valer madre, le iba a dar un dulce porque era de su papá y al final son sus hijos.
Digo, esa decisión no me correspondía a mí, tampoco por eso ya no me metí más. Pero la esposa le dice, no, es que son de tu papá. Y pues me quedé pensando, ¿no? En esta cuestión que a lo mejor es muy, muy trivial de tú pidiendo tus dulces y del otro lado, ¿cómo están? Uno de los puntos a tocar en el aspecto de la atención hacia pacientes internos, vaya, o terapia externa, cual sea el caso, es el romper con ese narcisismo, esa idea, esa creencia que tengo sobre el que yo solo tengo necesidades. A veces por verme tanto a mí, dejo de observar tanto a los demás, o más bien observar a los demás. En una ocasión escuchaba a una persona que decía, es que de todos mis hermanos yo soy el que menos quieren. Yo estuve atendiendo a ese paciente en esa ocasión. Le habían dado las mejores escuelas, las mejores opciones, le rentaron un departamento, le compraron un carro, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de alguien más. Le compraron más cosas. Y sus hermanos, los que sí se aplicaban con el trabajo, los que sí se aplicaban en la escuela, los limitaban. Y el argumento de la familia en ese momento era, es que tu hermano nos necesita. Y ahí también hay un mensaje muy agresivo que se le manda a los que sí están haciendo las cosas diferente. Mientras tu hermano, el que se droga, o el que se alcoholiza, o al que se le ha dado apoyo, no quiere aprovechar las oportunidades que se le han dado, los que sí las aprovecharían, les mandan un mensaje de, si tú te portas bien, es tu obligación, él no necesita porque está enfermo. Pero las opciones se le han dado, las herramientas se le han proporcionado. Y el otro no las aprovecha o no las toma, entre muchas cosas, porque está resentido, porque dice que él no lo puede perdonar. Yo tengo una postura, a lo mejor, no sé qué tan adecuada sea, que en cuestión del perdón, a aquella persona que dice, yo no puedo perdonar esto, yo suelo ser, no sé si tajante, al decirle, no es que tú no puedas, güey, es que no te conviene perdonar eso. Porque si tú perdonaras la ausencia de tu padre, los golpes de tu madre, o lo que sea que te hayan hecho, o lo que sea que hayas vivido, ¿cómo podrías justificar tus pendejadas? Si tú perdonaras a tu madre por no haber estado, ¿cómo podrías ahora chantajearla o manipularla para que te siga dando lo que te da? Si tú perdonaras a tu padre por no haber estado, porque lo único que te dio fue su cochino dinero. ¿Verdad? Lo único que te dio fue su cochino dinero. ¿Cómo podrías justificar o seguir justificando tus pendejadas? Es que mucho de esto de repente la familia se engancha con eso. O sea, es que sí le hice mucho daño. Pregunta para la familia, ¿tenías intención de lastimarlo? Pues no. Entonces, me equivoqué. Ok, sugerencia, ya perdónate. ¿Se me explicó? Ok, fuiste ignorante, fuiste inconsciente, por no decir que no tenías herramientas. No pretendo caer en la justificación tampoco para la familia, no soy abogado del diablo, ni mucho menos. Es responsabilízate de lo que hiciste. Sí, no tenías las herramientas o los elementos para trabajar en la dinámica de la paternidad. No sabías. Has aprendido, te ha costado, le has guerreado, dicen es que mi familiar sufre mucho, ¿y tú cómo estás? O sea, yo les digo a las familias, por ejemplo, ustedes no van a comprender el trabajo que cuesta estar internado, y los pacientes tampoco van a entender el trabajo que cuesta tenerlo internado. Cada quien está haciendo su chamba, familia se encarga de la parte de la aportación, y paciente se encarga de la parte de la aportación, pero no económica, sino en cuestión de involucramiento, energía, disposición, etc. Si yo sigo cediendo a las demandas que esta persona está teniendo, ¿cómo por qué cambiaría esa persona si yo sigo reaccionando de la misma forma? Aquí la cuestión es, regresando a esta pregunta de, si tú no tenías intenciones de lastimarlo, ¿por qué te sigues justificando? ¿Por qué sigues cediendo? Él te sigue agarrando, o la persona, el paciente, mujer, hombre, o lo que sea, o se sienta, te sigue agarrando de la culpa porque es buen negocio para él, o por lo menos eso cree, porque al final termina siendo como un látigo que rebota hacia acá. Es decir, al principio parece que te estoy agarrando de donde quiero porque pues, me estás cediendo, pero mientras yo sigo pidiendo, chantajeándote, yo sigo sin generar herramientas.
Y va a pasar algo muy interesante que ni familias ni pacientes a veces contemplan. El facilitador no siempre va a poder estar. Tarde o temprano el facilitador por muerte o por decisión se va a ir. Y si yo en ese tiempo lo único que aprendí fue a chantajear y no a generar habilidades o herramientas, lo digo de otra forma más vulgar, pero aquí lo voy a mencionar como me va a doler, me va a costar después. A lo mejor ahorita no veo una consecuencia desagradable porque mi papá, mi mamá me siguen dando lo que les pido. Pero cuando papá o mamá dejen de estar, ¿cómo me voy a encontrar yo? ¿Con qué herramientas voy a salir a la vida si lo único que sabía era chantajear con mi cara de nalga? ¿Se me explico? Pongo cara de enojado y mi mamá luego, ¿qué pasó, hijito? ¿Quieres que te sirva de comer? Pongo castigo con el silencio y mi papá luego, ya, tranquilo, salte con tu vieja, con tu novio, con lo que sea, o con tu güey. Si yo sigo controlando y es lo único que aprendí a hacer, voy a salir con esa herramienta a la vida. Y va a haber quien sí se enganche, porque nunca falta quien cede a ese tipo de comportamientos. Pero va a haber quien me va a ver a la cara, me va a decir, si estás enojado, a mí me vale madre. Yo no soy tu papá ni soy tu mamá. Y ahí es cuando me las voy a ver duras, porque no otros no van a responder como lo hacían mis padres porque les caigo bien, o bueno, eso creo. Pero un jefe en un trabajo, un maestro en una escuela, no, un policía no me va a consecuentar mis pendejadas. Y mis pinches berrinches que le hacía a mi madre de no comer o que le hacía a mi pareja de no comer, ellas sí se la compraban. ¿Sí me explico? Pero gradualmente va a haber quien me diga, si no quieres comer a mí me vale madre, yo sí tengo hambre. Si yo sigo haciendo los mismos berrinches que cuando niño, porque me funcionaban, me voy a topar con lo que hemos mencionado, que se refiere a las creencias limitantes. Te funcionaba de niño, güey, pero ahorita ya eres un adulto, ahorita ya tienes hijos, ahorita ya tienes otras responsabilidades, y el seguirte comportando como infantiloide o como chabelote, en paz descanse el Chabelo, no va a ser igual. Va a ser muy, muy diferente. Decía una familia, esa fue de las veces de los recuerdos más vívidos que tengo de Robertote en paz descanse, de cuando en una ocasión una familia en una terapia familiar le decía a Robertote, es que yo no quiero que mi familiar se enoje y yo sí estoy pensando muy seriamente en llevármelo. Robertote, así lo recuerdo, tenía una forma muy sutilmente directa de decir las cosas. Y le dijo a esa persona, pero creo que fue para todos, le decía, usted elija, ¿qué prefiere? ¿Un hijo enojado o un hijo muerto? Porque es a lo que va a salir. Porque usted está cediendo a un berrinche. Él cree que le funcionó, va a regresar a sus mismos comportamientos y va a tener los resultados que le está evitando mientras está internado. Déjelo salir, se va a romper su madre, eso ya lo estoy añadiendo yo. Déjelo salir, se va a romper su madre porque no se sabe frustrar, porque de frustración o de tolerancia la frustración tiene una chingada. Va a toparse con quien le diga, a mí me vale madre si no te sabes frustrar, aquí me pagas porque me pediste y me pagas. Y si no me pagas, pues me voy a cobrar. Como enfermo, me refiero en actividad, alcohólico, drogadicto, no se dimensionan muchas cosas y a veces el daño colateral es más fuerte de lo que puede ser si fuese directo hacia la persona. A veces se cobran con cosas que no pueden regresar. Entonces aquí la cuestión, basada en esa misma pregunta, yo cuando vi que le respondió eso a este paciente, sí me quedé de, ay güey, yo quiero ser como él. Quiero aventar esos madrazos siendo respetuoso. Porque nunca le faltó respeto a esta persona. Dijo, tienes razón, está enojado. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le diga que no se enoje? No. Yo le he hablado abiertamente en algunas ocasiones. Yo no soy tan ojete como para decirle a mis pacientes, no te enojes, no estés triste. No, cabrón. A lo mejor lo que necesitas es eso. Porque no sabes convivir con tu enojo, con tu tristeza, con tu frustración. Crees que siempre va a estar papá o mamá para resolverte y la realidad es que no es así. Hay cosas que te bebes como van. Y esto es el amor adulto, que muchas veces al que hacen referencia. El amor adulto no son insultos, no son agresiones, no son mentadas de madre. El amor adulto es realismo, es confrontación. Y no me agrada que me digan que si no me genero herramientas no voy a hacer nada en mi vida. Pues no, pero ¿cuál es tu realidad? Dime qué herramientas tienes. Platicaba con una persona, estaba Stugil,
Y le decía, tú dices, porque me decía, no, es que tú me tratas de minimizar. Le decía, de verdad que no. Le decía, yo he trabajado desde los 17 años, tiene 23, 22. Y decía, ok, ¿y cuáles son tus resultados? ¿Tienes casa? No. ¿Estudios? No. ¿Ropa? No. ¿Qué tienes? ¿Qué cosa tienes? Muchas ganas de salir adelante. Dices, no, pues estás cabrón, güey. Ojalá la vida fuera de ganas. Ojalá la vida fuera de querer. Y no. Es trabajo. No sé si trabajo duro o trabajo inteligente. Cada quien tendrá su paradigma respecto a eso. Pero al final es trabajo. Es formarse. Es chingarle. Es aprender a frustrarse. Porque a veces no son las personas las que nos dicen que no. A veces es la vida la que dice, ahorita no, joven. Y entonces, mientras si yo no puedo convivir con eso, es que la vida es muy frustrante. Pues sí, güey, ¿qué querías? No te vamos a alfombrar el mundo como lo hacía tu papá y hacerte creer que no pasa nada. Sí pasa algo, te caíste, sóbate, güey. Valida tu dolor, levántate y llégale a chingar a su madre, a jugar o a trabajar o lo que sea que la persona esté. Digo, esa referencia la doy yo con respecto al juego, ¿no? Pero el punto es ese. La vida es frustraciones. ¿Cuál es mi rol como familiar? Y esto fue nada más el principio del tema. Yo lo he comentado también en las juntas familiares. Uno de los principios para incentivar la autorresponsabilidad en el otro es no hacer nada por el otro que el otro pueda hacer por sí mismo. Creo que eso es vital si realmente quiero apoyar a alguien en su proceso, en este caso de rehabilitación. No hacer nada por el otro que el otro le pueda hacer por sí mismo. Entonces, espero haber sido claro con lo que hemos comentado hasta ahora. Vamos a continuar con los mensajes, agradeciéndoles a todos por su compañía, por su tiempo. Dice Socorro Enríquez, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Socorro, gracias por el tiempo. Maribel Monroy dice buenas noches y puntos suspensivos. Buenas noches, gracias, excelente tarde. Hey Ortega, hola, lindo día. Buenas tardes, hola, lindo día también. Rachel Flores dice buenas noches, Lee Carlos, buenas noches Rachel, gracias por el comentario. Naye Chávez dice hola, muy buenas noches, gracias. Ainek Aragón dice hola, buenas noches Ainek, gracias por el comentario. Judith Vargas dice buenas tardes Lee Carlos, un gusto saludarlo, un abrazo para todos en cabina, gracias y gracias por el saludo. Raimundo Cortés dice buenas noches Charlie y a todos en cabina presente para aprender de sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias por el comentario. Joana Sandoval dice buenas noches, gracias por compartir, gracias por integrarse. Joana PFBFB, que es Pedro, el señor Pedro, el padrino Pedro. Buenas noches, Lee Carlos, muchas gracias por sus excelentes conocimientos, gracias y un abrazo a la distancia. Yovas DiCaprio dice Yovas presente, buenas noches Yovas. Norma Rayón, mi señora madre, dice buenas noches, gracias por compartir. Dios les bendiga siempre y a todo su equipo de trabajo. Te amo, hijo, también te amo, mamá, te mando un fuerte abrazo y beso y me da gusto que también... Ahora sí puedo decir, hola mamá, estoy en televisión. Gracias madre, te amo y te mando un fuerte abrazo. Adriana García Hernández dice buenas noches, saludos. Buenas noches Adriana, gracias por el comentario y la compañía, es que se movió aquí. Ricardo HG dice buenas noches licenciado Charles, tienes mucha razón al mencionar que si la familia se comporta de la misma manera durante y después del tratamiento, solo estarán reforzando la conducta de adicción. Muchas veces se piensa que poner límites va a lastimar las relaciones con el familiar y es todo lo contrario. Poner límites hace que se respeten los acuerdos y genera armonía. Totalmente de acuerdo, Richard. Un gusto saber que también estás aquí en la transmisión. También psicólogo clínico y pues gracias por la aportación. Un gusto a ti y espero verte pronto. Primero Dios, saludos y éxitos. Claudio Alegre dice buena tarde, noche, saludos a todos presentes, muy interesante el tema, gracias por compartirle, Carlos, gracias a todos ustedes, gracias por el comentario también. Maxi Hernández Pino y saludos, perdón, ¿quieres saludar a tu papá? Sí, claro. Padre, un saludo, muy buenas noches, gracias por integrarse, un fuerte abrazo, lo quiero mucho, gracias. Gracias a ti y pues aquí anda, si me autoriza para darle sus cocazos también, ya tiene, a Dame. Maxi Hernández Pino dice saludos a todos, bendiciones, cuídate mucho, muchísimas gracias Maxi, gracias tía por el comentario y por la compañía también. Dice Carlos Yasmín ARR. Saludos a todos, excelente noche, gracias por el comentario, Yasmín. Carlos Sánchez, mi señor padre, dice hola, todo está bien, gusto de verte, que sigas teniendo un lindo
imagino que iba a decir día. Dios nos bendice, papá, también te mando un fuerte abrazo y beso, sabes que te amo y primeramente ya estamos en contacto. Gracias también por estar en las transmisiones. Judith Vargas dice, se lastima que la familia tarda casi 4 años, me imagino que iba, se estima, se ahogó, se estima que la familia tarda casi, es que la luz deslumbra bien cabrón, también hazme el favor. Se estima que la familia tarde casi 4 años en tomar conciencia del problema y otros 2 años para que la mitad de las familias se decidan a buscar ayuda según los estudios. Pues la intención es ayudar o coayudar a que ese tiempo se reduzca, porque esos 2 años y esos 2 y 4 años suelen ser muy determinantes en el proceso de recuperación. No es lo mismo tener un paciente que recién empieza su consumo a uno que ya tiene un alcoholismo o una drogadicción crónica y pues bueno, que ya no solo es una cuestión de conducta, sino en cuestión cognitiva, ya también hay un deterioro muy, muy marcado. Entonces, pues ahí están los estudios. Gracias, Judith, por el comentario también. Ricardo HG dice, gracias, Charlie, saludos a todos, espero verte pronto, un abrazo a la distancia también. Y pues ese es parte del inicio. Espero haber sido claro con lo que comenté. Y pues gracias a todos por los comentarios. Adelante, Gil. Despídete, por favor. Ahí se me fue la onda. Buenas noches a todos, que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Bye. Muchísimas gracias, Gil. Gracias por el comentario. Adelante, Claudio. Despídete, por favor. Muy buenas noches, compañeros. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les deseo buena noche. Hasta luego. Muchas gracias a los dos, gracias a todos los que se integraron, gracias por la compañía, por el tiempo y la amistad, gracias a todos y nos vemos primeramente Dios en la inducción. Hoy hay inducción, mañana hay transmisión de Radio Humanismo, del Grupo Samadhi, transmisión y presencial a partir de las 8:30 en las instalaciones de la Clínica Humanista y el viernes hay transmisión. Reina Aragón dice bendiciones, muchísimas gracias, Reina, gracias por el comentario y pues me despido. Mi nombre es Carlos Sánchez, gracias por su tiempo, su compañía y nos vemos en las siguientes transmisiones. Que Dios los bendiga, bye. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.